el estudio de esta hora. Oh querido Dios y amante Padre que moras en los cielos, Señor, en esta hora venimos a ti primeramente pidiéndote perdón por todas nuestras faltas y pecados, Señor. Y rogándote, oh Padre Celestial, en esta hora que por favor nos limpie de todas nuestras inmundicias. Suplicando en esta hora, Señor, que nos ayude a entender tu palabra y que tu palabra en esta hora, Padre, pueda ser un manantial que refresque nuestra vida y que nos fortalezca, Señor, para poder seguir adelante en este camino que tú has trazado para dirigirnos hacia la salvación que es Cristo Jesús. Ahora, Padre, pido que por favor ilumines mi mente en el estudio de tu palabra, ilumines la mente de cada uno de mis hermanos y que juntos podamos entender estos temas de profecías tan importantes. Señor, entendiendo, Padre, de que estamos en los tiempos finales. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Bueno, hermanos, vamos a comenzar nuevamente la siguiente parte de este estudio de Daniel, del libro de Daniel, hablando específicamente de las profecías del capítulo 7, del capítulo 7 de Daniel. La semana pasada estuvimos estudiando un poco acerca del oso, de la segunda bestia que se le fue mostrada al profeta Daniel en el capítulo 7 de Daniel. Hoy día, hermanos, vamos a analizar una cita bíblica en el libro de Mateo capítulo 24, a manera de introducción. Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24 es el capítulo donde Jesús dio una gran parte de las profecías que se habían de cumplir en los últimos días. Y de esas señales que Jesús dio que se iban a cumplir sobre esta tierra, la primera de ellas, ¿cuál fue? ¿Cuál fue la primera señal que Jesús dio? ¿Cuál fue la primera señal que Jesús dio en Mateo capítulo 24? Ahí está. La primera señal fue esa. No fue de que iban a haber guerras, terremotos. La primera señal fue: mirad que nadie os engañe. Dentro de las profecías del libro de Daniel y Apocalipsis, nosotros podemos darnos cuenta de que estas profecías también han sido mal interpretadas. Especialmente cuando hablamos de la cuarta bestia de Daniel capítulo 7. Ahora, ¿por qué hago referencia a esto? Porque, hermanos, como iglesia, si nosotros no estamos bien preparados, podemos encontrarnos con cualquier persona que nos pueda engañar. Y así nosotros creer la mentira del enemigo. Por tal razón es importante que podamos estudiar estas profecías a la luz de la Biblia y del don profético. Hoy día vamos a entrar de lleno en la parte que nos quedamos. Estuvimos hablando la semana pasada sobre la segunda bestia, que es lo que representa el oso. Y la semana pasada, pues dimos algunas referencias bíblicas. Y hoy día es el día de hacer el pequeño examen.
y poder ver si la iglesia estudió. Al azar voy a preguntarle a cualquiera para ver si hemos estudiado. Y la idea de esto es que se despierte el interés de repasar estos temas o escudriñarlos en la casa para nosotros aprender. ¿Ven? Porque la idea de estos estudios que estamos dando en la tarde es que la iglesia se prepare para dar de estos estudios a las personas con las cuales se relacionan. Así que hablamos sobre el oso. ¿Qué representa el oso? ¿Qué representa el oso? Según vimos la semana pasada. ¿Qué representa el oso? El que tenga la contestación puede levantar la mano. ¿Qué representa el oso? El oso que tenía las 3 costillas entre sus dientes y salía del agua. ¿Qué representa el oso? Abner, ¿qué representa? Usted, Abner, ¿right? Abner es tu nombre, ¿no? Abner, sí, usted mismo, que volteó el cuello. Asbel, ok, Asbel. ¿Qué representa el oso? El imperio de los medios de los persas, amén. Ok, aquí sí que estamos aprendiendo. El imperio de los medos y los persas. ¿Ok? Ya sabemos que este imperio se levantó porque Dios había dado fin a un imperio. ¿Cuál fue el imperio al cual se le dio fin, hermano Pablo? Al imperio de Babilonia. ¿Ok? ¿Quién había dado la orden de destruir a este imperio de Babilonia? ¿Quién dio la orden y a quién Dios utilizó? Todo eso lo hablamos la semana pasada. ¿A quién Dios escogió para destruir este imperio de la nación de Babilonia? ¿Se acuerdan? Frío. Tibio. Sigamos. Tibio. ¿A quién fue? ¿A quién? A Ciro. ¿En dónde lo dice la Biblia? ¿Dónde lo dice la Biblia? ¿En el libro de quién? No, en el libro de Daniel no es. ¿Isaías qué? Vamos allá, el libro de Isaías. Y vamos a estar ahí hasta que consigamos esa cita. Dilo, Carlos. Aunque ahí menciona medio la pregunta de él es qué persona está crucificado. Y es Ciro, y eso está en Isaías capítulo 44 y 45. Vamos allá. Isaías 44. Vamos a leer desde el 24 y vamos a leer parte del 45. Así dice Jehová tu Redentor, el que te formó desde el vientre. Yo Jehová, que lo hago todo, extiendo solo los cielos, extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los engañadores y enloquezco a los agoreros, que hago tornar atrás a los sabios, desvanezco su sabiduría. Qué importante este versículo, hermano Osvaldo, porque los babilonios estaban llenos de agoreros, de adivinos, engañadores. Exacto. Amén. Entonces luego dice cómo. El 26, yo quien confirma la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén serás habitada y a las ciudades de Judá, queréis
levantaré sus ruinas. 27. Que dice a las profundidades secadas, y sus ríos haré secar. Que dice de Ciro, él es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén será edificada, y al templo serán echados sus cimientos. El 45. Así dice Jehová a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes. Cada vid delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Y las puertas a las que está haciendo referencia es a las puertas de ¿qué? De la misma ciudad de Babilonia, a la cual él traspasó. La historia dice, hablando que es, aquí el versículo dice, el primero dice, delante de él y desatar lomos de reyes. Ese desatar lomos de reyes. La historia dice que este desplazado se hizo, se siguió, cuando vio esa mano, se hizo sentado en él y se hizo de todo. Por eso dice que desató los lomos. Amén. Tan terrible fue el juicio. Bueno, imagínense ustedes mismos ahora ver una mano trazarse en la pared. El espanto, bueno, dice que las rodillas le temblaban, hermano. Le chocaban una con la otra, dice así el Señor, las rodillas. A tal punto fue el extremo. Así que podemos ver claramente que fue a Ciro quien Dios escogió para desatar reyes. ¿Ok? Así que tengamos eso siempre en mente, el rey Ciro. Ahora, Dios le puso fin al reinado de Babilonia a través del reino de los medos y los persas. Ahora, la semana pasada nos quedamos discutiendo el punto de, ya sabemos lo que representan las aguas. ¿Qué representan las aguas? ¿Qué representan las aguas, Jaime? Ajá. ¿Qué más? Ok. ¿Y dónde lo dice la Biblia? Hay que memorizárselo. ¿Dónde lo dice la Biblia? De mente. Estás caliente, porque Apocalipsis 17, ¿qué? 17:15. ¿Ok? Hagan apunte. Apocalipsis 17:15. ¿Ok? ¿Y dónde más lo dice? Isaías 17:12, ¿no? 2. ¿Seguro? ¿Y 17:12? 12, ok. Apúntenlo. Esos textos bíblicos son claves, necesitamos grabarnos de mente. ¿Qué representan las aguas? Apocalipsis 17:15. ¿Y Isaías capítulo qué? 17:12. Está fácil. 17:17. Lo único que es 12 y el otro es 15. ¿Ves? Hay que grabárselo. ¿Ok? Ahora. El oso salía de los pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, de ese gran mar salió el oso. Ahora, vamos a estudiar ahora, nos quedamos hablando y vamos a discutir qué representaba el que el oso tuviera un costado más levantado que el otro. ¿Ok? En eso nos quedamos la semana pasada. ¿Qué representa que el oso tenía un costado más levantado que el otro? ¿Qué es lo que representa? ¿Cómo? Oh, amén. Había un reino pero ¿dónde lo dice la Biblia? Siempre les voy a preguntar lo mismo. ¿Dónde lo dice la Biblia?
Porque el que usted le vayan a dar a estudiar le van a decir lo mismo. Vamos al libro de Daniel, capítulo 8. Daniel, capítulo 8. En Daniel, capítulo 8 se habla de un carnero y de un macho cabrío. Es prácticamente la misma profecía del oso. Lo único que aquí se representa a través de dos símbolos diferentes, entre un macho, un carnero y un macho cabrío. Si nosotros leemos del versículo 1, dice, en el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. ¿Cuál era la visión que le había aparecido antes? La de las 4 bestias. Y en las 4 bestias, ¿qué vio él? Vio el oso, ¿no? Entonces ahora se le presenta a Daniel otra visión. O sea, como para el Señor haciéndoselo más claro, para que él pudiera entender más claro por qué el oso tenía un costo. Imagínense cuando Dios le mostró la visión, ¿qué hubiese pensado el profeta Daniel si Dios no le hubiese dado una explicación de que vio el oso más levantado a un costado que el otro? Pues iba a quedar con la duda. Pues aquí el Señor se lo aclara más todavía. Versículo 2. Vi en visión y sucedió cuando la vi que yo estaba en Susán, que es cabecera del reino de la provincia de Elam. Vi después en visión estando junto al río Ulaí y alcé mis ojos y miré y he aquí un carnero que estaba delante del río. ¿Qué es lo que había delante del río? Un carnero, el cual tenía, ¿qué tenía este carnero? Aquí está el significado de por qué tenía un costado más levantado que el otro. Y alcé mis ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, el cual tenía ¿qué? 2 cuernos, y los 2 cuernos eran ¿qué? Altos. Pero uno era ¿qué? Más alto que el otro. Así igual que el oso. Un hombro, por decir un hombro, estaba más levantado que el otro. Y dice, y el más alto, ¿qué dice? Subió a la postre. Y vi el carnero, y vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, sí, al este, al norte y al sur. Y que ninguna bestia podía mantenerse en pie delante de él, ni había quien librara de su mano, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Cuando Daniel está en esta visión, él está viviendo en el imperio. ¿Qué imperio está viviendo él? En el imperio de Babilonia. Pero sin embargo, cuando Dios le muestra la visión, Dios le está mostrando lo que iba a suceder con la nación de Babilonia. Y en esta visión Dios les muestra también qué iba a suceder con la bestia, con esta segunda bestia, que de hecho él vivió durante este reinado, porque si ustedes leen en este capítulo completo se van a dar cuenta de que él también estuvo viviendo bajo el reinado de los medios y los persas. Ahora dice, y vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía mantenerse en pie delante de él, ni había quien librara de su mano, y hacía conforme a su voluntad. ¿Y qué más hacía? Y se engrandecía. Ahora, ¿qué representaba entonces este carnero? En el versículo 20 dice, aquel carnero que viste que tenía 2 cuernos, ¿qué dice la Biblia? ¿Son los reyes de qué? De Media y de Persia. O
Así que podemos ver nosotros que en el simbolismo del costado más levantado que el otro muestra que uno de esos dos imperios iba a ser más poderoso que el otro. ¿Ok? Iba a dominar al otro. En la visión más adelante nosotros podemos ver que Daniel vio a un macho cabrío, pero de ese vamos a hablar un poco más adelante. Ahora, ¿por qué el reinado de los persas era más fuerte que el de los medos? ¿Por qué era más fuerte? Porque quien dominó a los medos fue el imperio de los persas. El imperio de los persas era más poderoso. En el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 36. Segunda de Crónicas, capítulo 36. Vayamos allá un momentito. Segunda de Crónicas, capítulo 36. Versículos 22 al 23. Dice, mas al primer año de Ciro, rey, ¿de quién? De Persia. Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová excitó el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pasar pregón por todo su reino y también por escrito diciendo, así dice Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha encargado que le edifique casa en Jerusalén, que es en Judá. Quien hay de vosotros, de todo el pueblo, Jehová su Dios sea con él y suba. Okay. Aquí podemos ver claramente que Dios había escogido a Ciro. ¿Ve? En ningún momento aquí vemos que Dios está exaltando el trono de los medos. Quien exalta es el imperio de quién? De los persas. Y ese imperio de los persas, como Ciro fue escogido por el Señor para desatar, como dijo Carlos, para desatar los lomos de los reyes, para destruir. Dios escogió a Ciro y Dios bendijo a Ciro de tal manera que el imperio de los persas tuvo el dominio sobre el imperio de los medos. Ahora, en el año 550, eso lo pueden apuntar, apunten por ahí, en el año 550, los persas se rebelaron contra los de Media y tomaron a Ecbata, capital del imperio medo, y depusieron al rey Astiges. Astiges se llamaba este rey. En ese mismo año, en el año 550 hasta el año 553. Después de ese momento, después que tuvo el dominio, que los persas tuvieron el dominio, después de ese momento se unificaron medos y persas a tal punto que fueron llamados como un solo imperio. Voy a leer el comentario bíblico adventista. Voy a leer el comentario que aquí que se hace en cuanto al oso. Dice aquí: ¿quiénes tienen el libro de Daniel y Apocalipsis, el libro grande que estaban vendiendo ahí? Si los que tienen ese libro, estudien el comentario que se hace ahí, que está bien interesante. Estudien. Yo no lo tengo, lo traía conmigo y se me quedó. Ese era el comentario que quería compartir con ustedes. Está interesante lo que ahí se comenta, porque se comenta mucho de la historia. Acordémonos, hermanos, que la Biblia sí te habla de estos símbolos, pero la Biblia no te entra, hay detalles en lo que es la historia que la Biblia no te lo menciona. Pero que cuando nos vamos a los libros de historia podemos corroborar lo que la profecía nos enseña. ¿Okay?
Todas las profecías hay que comprobarlas, hay que corroborarlas con la historia. ¿Okay? Ahora, el imperio persa o medo-persa corresponde con la plata de la imagen de Nabucodonosor. Como la plata es inferior al oro, así también en algunos respectos el oso es inferior al león. Sin embargo, el oso es cruel y rapaz, características que se le atribuyen a los medos en el libro de Isaías capítulo 13. Vamos allá al libro de Isaías capítulo 13. Hablando de los medos. Hermano, el imperio de los medos y de los persas era un imperio que cuando se unieron, si de por sí los medos eran terribles, eran carnívoros, por eso es que se muestra el imperio arrancando 3 costillas de los dientes de un animal, o sea, de otra bestia. En este caso, ¿de qué bestias o de qué imperio se está hablando? ¿A qué representan las 3 costillas? ¿Alguien que lo puede decir de memoria? ¿A qué? Amén. Babilonia es la representación de una de las costillas. Babilonia, Lidia y Egipto es lo que, aunque la Biblia no te especifica de que las 3 costillas eso es lo que representa, la historia, lo que corrobora la historia es que esos fueron los imperios que este oso desgarró y destruyó. Ahora, ¿qué representa ese asunto de que él desgarró? En el libro de Isaías capítulo 13, vayamos allí rapidito, Isaías capítulo 13, versículos 17 al 18, hermano Carlos Prado, cuando lo tengan, por favor, léelo. Y vamos a ver cómo se describe ahí las características crueles y rapaces de este oso. Porque en la naturaleza del oso, el oso es así. El oso es un animal que, aunque es un animal lento para atacar, cuando agarra, te arranca el canto, te destruye. En el caso del león, pues es un poco diferente porque el león es mucho más rápido. Y este león se representa con las 2 alas, por la rapidez que tenía este imperio. Pero los medos y los persas, a pesar de que eran lentos, quien estuvo en mando para destruir ese imperio de Babilonia era el Dios del cielo. Porque Dios del cielo fue quien dio la orden. Y le dijo a Belsasar, ¿qué le dijo a él? ¿Cómo? Pesado ha sido en balanza y se ha puesto ¿qué? Fin a tu reino. Dios mismo fue el que se encargó de destruir, a pesar de que los medos y los persas eran un imperio mucho más lento, pero que a pesar de que eran lentos, eran inteligentes, eran sabios, pero tenían un ejército muy poderoso. Ahora, léeme, Carlos, por favor, Isaías capítulo 13. He aquí yo levanto contra ellos a los medos, que no se ocuparán de la plata ni codiciarán oro. Con arcos tirarán a los niños y no tendrán misericordia del fruto del vientre, ni su ojo perdonará a los hijos. Ahí está. O sea, estos fueron imperios, hablando de los medos, en el cual eran crueles. Por eso es que se presenta en la historia a este oso, arrancando esas 3 costillas que representan ¿a qué, Marlene? Ajá, Babilonia, Lidia y Egipto. Apúntenlo porque la semana que viene, si Dios nos da la vida, le voy a preguntar lo mismo. La idea es que se lo graben, hermano. Hermano, no se sientan mal cuando les pregunto. Mi deseo es simplemente que ustedes aprendan, ¿sabes? Que se lo graben en la mente. Yo pasé por lo mismo. Y tanto personalmente, yo como mi esposa, así nos enseñaron a grabarnos las cosas en la mente, y así fue como único yo pude desarrollarme. ¿Ve? Y yo quiero que ustedes de igual manera se lo graben en su mente para que ustedes compartan con otras personas, porque es de la única manera que hermano, hay adventistas de 40 años que no saben explicar estas cosas y llevan 40 años en la iglesia.
¿O acaso, Carlos, tú no estás dado con algunos que llevan tantos años en la iglesia y no saben explicar estas cosas? Pero ¿cómo puede ser posible? 40 años en la iglesia y no saber explicar las profecías. Entonces nosotros podemos, Dios nos ha dado la capacidad para nosotros, si nosotros nos grabamos, que tienen que cogerlo así como un examen. En la semana, ¿qué representa la costilla? Babilonia, Lidia, Egipto. Babilonia, Lidia, Egipto. Repítalo durante toda la semana. Babilonia, Lidia. El sábado cuando ya le pregunte, rápido, porque ya se quedó aquí. Una vez se quedó aquí, ya eso no sale. O sea, nosotros necesitamos, dice la sierva del Señor, nosotros necesitamos educar nuestras mentes. Porque para el trabajo a nosotros no se nos olvida nada. Bien que sabemos cortar la yarda, bien que sabemos montar las paredes, bien que sabemos montar las tuberías, eso no se nos olvida. ¿Por qué? Porque es una repetición de todos los días. Igual manera, si nosotros estudiamos la profecía y todos los días tratamos de acordarnos cada uno de estos detalles de la profecía, hermano, se va a quedar aquí. O sea, yo la estudié, qué sé yo, hace 17 años atrás, más o menos, pero no se me ha ido. ¿Por qué? Porque fue repetición. Y cada vez que daba un estudio bíblico, repetición y repetición. Cuando tú vienes a ver, fíjate, eso se quedó. Ahora, vamos a terminar ya con el oso, porque realmente yo me quiero concentrar más en la cuarta bestia, que fue la que Daniel, al profeta Daniel le llamó la atención. Pero es importante destacar las características de cada una de ellas, porque en Apocalipsis capítulo 13 podemos ver la bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, pero que sin embargo su cuerpo, ¿cómo era el cuerpo de ella? ¿Tenía cuerpo de qué? De leopardo, que es el imperio. No me adelanto, vamos de lleno a ese. Ok, vamos de lleno al tercer imperio. Este imperio estaba simbolizado, vayamos al libro de Daniel, rapidito, para que el tiempo no nos gane. Daniel. En el libro de Daniel, en el capítulo 7, dice la Biblia, en el versículo 6. Después de esto yo miraba y he aquí otra bestia semejante a un leopardo. Y tenía 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas. Y le fue dado ¿qué? Dominio. ¿Okay? Dominio. Ahora, esta bestia surge desde el año 331, apunten eso, desde el año 331 hasta el año 168 antes de Cristo. Ese es el periodo de tiempo en el cual estuvo gobernando este imperio, desde que se levantó hasta que terminó, desde el año 331 al año 168 antes de Cristo. Ahora, el leopardo, esta bestia, tenía 4 alas y tenía 4 ¿qué? 4 cabezas. Interesante lo que aquí nos enseña la Biblia. Hablando de esta tercera bestia, ya leímos el versículo 6 de Daniel capítulo 7. ¿Cuál es el reinado representado por el leopardo? ¿Cuál es? ¿Cuál es el nombre de ella? Grecia, el imperio de Grecia. En el comentario, voy a leer lo que dice aquí el comentario. El leopardo es un animal feroz y carnívoro, notable por su velocidad y agilidad de sus movimientos. Interesante, ¿ah? Fíjate que el Señor nos habla a través de esto. Una vez yo estaba en un zoológico allá en la Florida, no sé si Leti se acuerda, no sé si Tessie estaba, y no era un leopardo, este era un gato de esto de monte, un mountain lion de eso. Y nosotros fuimos a ver ese animalito y era como decir, la jaula esta era la jaula, y nosotros estábamos aquí haciéndole monería al gatito. El gatito estaba allá como en la pared, así, y se nos quedó mirando. Nosotros nos acercamos y había un niño, el hijo de Nelson, un niño.
estaba con nosotros, tú te acuerdas del niño de Nelson, ¿no? El chiquito. Y el niño de momento se puso como que a darle mucha atención al animalito. Y ese animal, hermano, arrancado. Yo creo que el hermano, no creo que eso no se trató ni un segundo. Eso cayó al frente de la cerca en cuestión de un segundo. Con una rapidez. Pero me trae solamente lo que dice aquí el comentario. Que el leopardo es un animal feroz y carnívoro, notable por su velocidad y la agilidad de sus movimientos. Ese animal no es más rápido que un leopardo. El leopardo es mucho más rápido. Y eso lo que nos muestra a nosotros es con la agilidad y la rapidez que este imperio dominó el mundo. Ahora, no solamente eso, el imperio tenía ¿qué? Cuatro alas. 4 alas. Dice aquí, el poder que habría de seguir al imperio persa se identifica en el capítulo 8. Capítulo 8 de Daniel, versículo 21. Daniel 8, 21. Dice, y el macho cabrío es el rey de Grecia. Y el rey de Grecia, su nombre era ¿cuál? Alejandro ¿qué? Alejandro Magno, Alejandro the Great, Alejandro el Grande. Y el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. ¿Ok? Sigue diciendo, esta Grecia no debe confundirse con la Grecia del periodo clásico, ya que ese periodo precedió a la caída de Persia. La Grecia que figura en Daniel corresponde con el imperio semigriego y macedónico de Alejandro Magno. En el libro de Daniel capítulo 2 se muestra este mismo poder, cuando se le mostró la visión de la gran estatua que la vemos ahí, multimetálica, Daniel capítulo 2, versículo 39. ¿Qué dice, hermano Cano? Por favor, léame esa cita. Daniel, capítulo 2, versículo 39. Amén. Miren que aquí dice claramente que se iba a levantar un reino de bronce. ¿Cuál es ese reino de bronce, hermano Luis Castillo? Grecia. O sea, el bronce aquí en la bestia, en la estatua, este bronce que había en la cadera de la imagen representa al mismo imperio de Grecia, al mismo imperio. ¿Ok? Ahora, dice aquí que dio comienzo a la época que conocemos como el periodo helenístico. Antes de Alejandro no se podría hacer referencia al rey primero, como dice en Daniel capítulo 8, versículo 21, de un imperio griego como un rey valiente que tenía gran poder. Alejandro heredó el trono de Macedonia, estando semigriego en la frontera norte de Grecia. El padre de Alejandro, Filipo, así se llamaba el padre de Alejandro, ya había unido bajo su dominio a la mayoría de las ciudades, estados de Grecia por el año 338 a.C. Alejandro demostró su temple al aplastar revoluciones en Grecia y Tracia. Después de haber restablecido el orden en su propio reino, Alejandro, miren lo que hizo Alejandro. Alejandro se lanzó a la tarea de conquistar el imperio persa. ¿Cuál era el imperio persa? ¿Cuál era el imperio persa? El oso. El oso. Se tiró a la tarea de conquistar el imperio persa, ambición que había heredado de su padre. ¿Quién era el padre? Filipo. Bueno, apunten todo eso porque lo voy a preguntar en el próximo estudio. Filipo. Alejandro se lanzó a la tarea de conquistar el imperio persa,
ambición que había heredado de su padre Filipo. Entre los factores que impulsaban al joven rey a llevar a cabo sus planes estaba la ambición personal, la necesidad de expansión económica, el deseo de difundir la cultura griega y una animosidad natural contra los persas a causa de guerras anteriores con sus compatriotas de Grecia. En el año 334 a.C., Alejandro cruzó el Helesponto y entró en territorio persa con solo 35,000 hombres. La insignificante suma de 70 talentos en efectivo y provisiones para un solo mes. La campaña, aquí vamos, le estoy leyendo esto para poder mostrarles por qué que se presenta este leopardo con 4 alas. Dice, mencionar que el esposo era un punto estrecho, en esos lugares eran desiertos, había un punto estrecho donde tenían que pasar los muchachos, era muy estrecho. El esponto, ¿ok? Dice, gracias hermano, dice la campaña, ¿cuál tenemos que él entró? Dice aquí, Alejandro cruzó el Esponto y entró en territorio persa con solo 35,000 hombres. La insignificante suma de 70 talentos en efectivo y provisiones para un solo mes. La campaña fue una serie de triunfos. La primera victoria fue lograda en Gránico. Fue dada en Gránico. La segunda en Iso. Al año siguiente y otra en Tiro y un año después. Pasando por Palestina, Alejandro conquistó a Gaza y después entró en Egipto virtualmente sin oposición. Allí en el año 331 fundó la ciudad de Alejandría. Se declaró a sí mismo sucesor de los faraones y sus tropas lo aclamaron como un dios. Bueno, este era un hombre tremendo y era un hombre jovencito. De hecho, murió bien jovencito, a la edad de 30, creo que fueron como 33 años, algo así. Murió él. Dice, lo habían aclamado como un dios. Cuando nuevamente ese año emprendió la marcha, dirigió sus ejércitos hacia Mesopotamia, el corazón del imperio persa. Los persas le hicieron frente cerca de Arbela, al este de la confluencia de los ríos Tigris y Gran Sab, pero sus fuerzas fueron derrotadas y se dieron a la ida. Las fabulosas riquezas del mayor imperio mundial estaban a disposición del joven rey de 25 años de edad. Imagínate, 25 años nada más tenía. Después de una organización preliminar de su imperio, Alejandro prosiguió sus conquistas hacia el norte y hacia el este. Por el año 329 a.C. ya había tomado Maracanda, y que es ahora Maracanda en el Turquestán. 2 años más tarde invadió la parte noroeste de la India. Mire todo lo que este hombre conquistó. Sin embargo, poco después de cruzar el río Indo, sus tropas rehusaron seguir más adelante y se vio obligado a ceder a sus deseos. De vuelta en Persia y Mesopotamia, Alejandro debió encarar la gran tarea de organizar la administración de sus territorios. En el año 323 estableció su capital en Babilonia, ciudad que aún conservaba recuerdo de la gloria del tiempo de Nabucodonosor. En el mismo año, después de excederse
en la bebida, Alejandro cayó enfermo y murió de fiebre de los pantanos, que se cree que era el antiguo nombre de la malaria, paludismo o de una enfermedad similar. Anyway, la Biblia registra de que él se dio una artera, o sea, él se bebió tanto. La Biblia registra que él bebió una copa que se llamaba la copa de Hércules. Él había conquistado reinos, pero lo que no había conquistado, dice la sierva del Señor, era el dominio propio. En una de sus fiestas se bebió tremenda copa de vino y murió a temprana edad. A los 33 años ya él había muerto. Ahora, ¿qué representan entonces las 4 alas? Hermano Andrés, ¿qué representa las alas? Porque ya las alas nosotros nosotros enseñamos qué representan las alas. Los reinos. Amén. ¿Y en dónde lo dice la Biblia? ¿Y en dónde lo dice la Biblia? ¿Qué representa las alas? Ustedes lo tienen que tener, si apuntaron, lo tienen que tener por ahí. Las alas. ¿Qué representan las alas, mis hermanos? Vamos al libro de Lamentaciones, capítulo 4. Si no lo habían apuntado la última vez, ahora lo van a apuntar. Lamentaciones, capítulo 4 y versículo 19. El que lo tenga lo puede leer. Lamentaciones, capítulo 4. Después de Jeremías. Lamentaciones capítulo 4 y vamos a darle lectura al versículo 19. Ok. Así que las águilas, ¿qué tienen las águilas? Alas. Las alas son un símbolo de velocidad. Como dijo el hermano, la velocidad con la cual este imperio dominó al reino de los persas y las demás naciones que ellos dominaron, porque no fueron los persas nada más. Otra cita bíblica se encuentra en Habacuc, creo que es Habacuc, capítulo 1, versículo 6. Capítulo 1, versículo 6. Que lo tenga lo puede leer. ¿Algún? ¿Ah? Dice, porque he aquí yo levanto a los caldeos, gente amarga, presurosa, que camina por la altura de la tierra para poseer las habitaciones ajenas. Versículo 8. Y sus caballos serán más ligeros que el leopardo, Ajá. más feroces que los lobos nocturnos. Y sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus caballos, sus caballeros, y volarán como águilas, que apresuran a la comida. Amén. Nótese muy claro de que la bestia tenía, dice la Biblia claramente, 2 alas como alas de ¿qué? De águila. Por eso estoy presentando esta cita, porque la águila aquí en esta cita se está mostrando como un animal veloz. Jeremías capítulo 4 y versículo 13. Jeremías 4:13. Jeremías 4:13. ¿Qué dice, hermano? Sí, por favor. Caballos son
está. Ahí está. Los caballos son más ligeros que ¿qué? Que las águilas. La otra cita, apúntenla, porque ya se me está acabando el tiempo. Apunten la cita, Deuteronomio capítulo 28 y versículo 49. Deuteronomio 28, 49. ¿Ok? Ahora, las cabezas de esta bestia representan también algo. Después que Alejandro el Grande murió, su imperio se dividió en 4 cabezas. ¿Qué representan las cabezas en la profecía? ¿Qué representan? Reyes también. Vamos a la Biblia. Apocalipsis capítulo 17. Ya con esta cita voy terminando ya. Solamente quiero terminar de hablar de esta bestia. Ya para la próxima semana vamos de lleno a la cuarta bestia. Apocalipsis capítulo 17. Versículos 9 y 10. Dice: aquí hay mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 ¿qué? Reyes. Así que las cabezas son ¿qué? Según lo que dice aquí, reyes. ¿Okay? Eso es el simbolismo de las cabezas, reyes. ¿Okay? ¿Quiénes eran estos reyes? ¿Quiénes eran estos 4 reyes? Después que el imperio, después de que murió Alejandro el Grande. Casandro, primer reino. Casandro dominaba Macedonia con soberanía nominal sobre Grecia. Primera cabeza era Casandro. Este era el primer rey. Segundo, Lisímaco. ¿Cómo? Lisímaco. Este dominaba Tracia y gran parte de Asia Menor. Esta era la área que este hombre estaba dominando, reinando, bajo el mismo imperio de Grecia. Lisímaco dominaba Tracia y gran parte del Asia Menor. Casandro dominaba Macedonia con soberanía nominal sobre Grecia. Seleuco era el otro rey. Seleuco poseyó la mayor parte del que era imperio persa, parte del Asia Menor, el norte de Siria, Mesopotamia y el oriente. Ese era Seleuco. Poseyó la mayor parte del que era imperio persa, parte del Asia Menor, del norte de Siria, Mesopotamia y el oriente. Y el último era Ptolomeo, que dominaba a Egipto, Palestina y parte de Siria. O sea que prácticamente el mundo en aquel entonces lo dominaron estas 4 cabezas, estos 4 reyes, que vino a causa de la muerte de el rey primero, que era Alejandro el Grande. Así que ya con esto, hermanos, vamos a proceder para el próximo estudio a hablar sobre la cuarta bestia, porque esa es la interesante, esa queremos hablar. Así que en esa nos vamos a expandir un poco, bastante en ella. Así que bueno, que el Señor les bendiga y le dejamos aparte a la siguiente persona. Y pues esperamos de que pues, el estudio le pueda ser de provecho para aprender un poco más de la palabra y bueno, pues compartir estos estudios con otras almas.
Bueno, el hermano Luis no está, pero siempre se saca un momento para la oración. Así que vamos a sacar los minutos para la oración. Así que yo pienso que el Señor tiene que haber hecho el milagro esta semana, ¿no? Dios ha hecho el milagro esta semana. Y es bueno en este momento declararlo en público para que el Señor la gloria. Sé que hay decisiones nuevas, vamos a orar por ellas y vamos a seguir orando.